El cerebro no es un vaso por llenar, sino una lámpara por encender. Plutarco. Tengo el honor de entrevistar en esta ocasión al primer rector y gestor de la creación de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, expresidente del Consejo Nacional de Universidades y Escuelas Politécnicas del Ecuador, alcalde de Manta de 1976 a 1978. Hoy, en Huellas y Retratos, el doctor en jurisprudencia y especialista en derecho empresarial, Medardo Alfonso Mora Solórzano, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, doctor? Bueno, afortunadamente bien, ¿no? Gozando de buena salud y con una vida un poco más reposada, viviendo una vida un poco más tranquila, ¿no? He estado investigando sobre su nombre, Medardo, y según datos me señalan que es de origen germano, compuesto de dos raíces germanas, max, que significa poder, y hor, que significa fuerte o valiente. Es decir, proviene del bajo latín medardus, que significa el centro de la fuerza. ¿Se considera un hombre fuerte usted? Bueno, no sé cómo tomen la palabra fortaleza, en el sentido de ser un hombre muy firme en mis principios, en mis convicciones, en mis ideales. Evidentemente me considero una persona muy fuerte, no soy una persona voluble. Pero desde el punto de vista de pensar de lo que es la fuerza física, no es mi línea. Yo creo más en la razón, creo más en la persuasión, no en la fuerza. ¿Cómo fue su infancia? Bueno, una infancia feliz, ¿no? Porque me crié en un hogar de padres que me supieron formar muy bien, ¿no? Con cariño, con un pensamiento positivo, un pensamiento constructivo, una persona de bien, ¿no? Con principios, con valores, respetuosa. De tal manera que eso para mí es la parte fundamental, y luego pues si usted la toma desde el punto de vista del niño que se distrae, que le gusta jugar, bueno, fui un chico normal en ese sentido, ¿no? ¿Qué es lo que más añora de su infancia? ¿Cómo recuerda a sus padres también? Bueno, los recuerdo pues siempre con mucho cariño, ¿no? Fueron, repito, personas que me dieron a mí todo tipo de protección en el sentido de darme seguridad, de hacerme sentir bien, ¿no? De entenderme muy bien en mis travesuras, porque los niños tendemos a ser traviesos, no tenemos sentido de lo que es el peligro. Y en ese sentido, repito, pues recuerdo esa vida, esa infancia siempre muy distendida, muy alegre, ¿no? Y, ¿La escuela? ¿Cómo recuerda su escuela? Bueno, en mi escuela pues fui mire usted, hay una cuestión anecdótica, ¿no? Mi madre me decía que yo era una persona bastante inquieta y por eso me mandó a la escuela antes de hora, ¿no? Como una especie de un oyente, ¿no? Antes de los 6 años. Pero resulté que fui una persona que me gustaba la escuela y ahí me quedé. ¿Usted nació en Tosagua? Yo nací exactamente en el sitio La Sabana. Y le aclaro esto porque nací en la casa de mis abuelos maternos, ¿no? En la propiedad agropecuaria de ellos. Y esta casa está ubicada casi en el lindero de lo que eran los cantones Chone y Rocafuerte de aquel entonces, ¿no? Parroquia Tosagua. Pero por mis padres, por mis abuelos, yo vengo de Chone. Entonces a veces mucha gente me dice, bueno, usted es de Chone. Bueno, repito, mi sitio de nacimiento es el sitio La Sabana, y en el sector, La Sabana es un sitio que está entre los cantones Chone y Tosagua. Y yo nací del lado de Tosagua. ¿Usted tiene un abuelo que se llamó Medardo? Claro, mi abuelo. ¿Por eso materno. le pusieron Medardo a usted? Seguramente sí. Es decir, no tengo duda, ¿no? Porque yo la teoría que tengo sobre Medardo es que Medardo es un monje francés, ¿no? Era un sacerdote francés que ayudaba mucho a las... y es el santo de los agricultores. En todo caso, yo pienso que mi nombre viene efectivamente por el lado de mi Era un abuelo. hombre muy virtuoso. El lado de mi abuelo materno. ¿Y cómo se llamaba su escuela? Era la escuela Juan Bosco. Y la directora, la recuerdo mucho, me llevó a querer muchísimo, era doña Teresa Pavón de Pinto, una educadora quiteña, ¿no? Radicada en Bahía de Caracas. Porque mi infancia es en Bahía de Caracas. Yo nací allá, pero me crié
¿no? Desde a lo mejor 8 o 10 días después de nacido, porque mis padres vivían en Bahía. Yo pude haber nacido en Bahía, pero el parto, me decía mi madre, que se adelantó, y al adelantarse unos días, nací en la propiedad agrícola de mis abuelos. Luego vino la época del colegio. ¿En qué colegio estudió? Estudié en el colegio americano en Quito y 4 años, y los 2 años siguientes, pues, porque era interno en el colegio Pichincha, el colegio que daba por el aeropuerto Mariscal Sucre. ¿Cómo era como estudiante? ¿Era buen alumno? ¿No era buen alumno? No Normal. creo ser un mal alumno, pero tampoco era de Era los que excelente. llamaban matones, de esos que estaba dedicado exclusivamente a estudiar, ¿no? Yo combinaba siempre mis estudios con mis distracciones, con mi juego. Me gustaba el deporte, siempre me gustó mucho el deporte. ¿Qué tipo de deporte practicaba en ese Básicamente entonces? en el colegio jugaba varios deportes, ¿no? Jugaba básquet, jugaba fútbol, jugaba tenis, ¿no? Bueno, a mí me gustaba pues también la natación cuando era muchacho, niño, ¿no? Nadar en el río, un río correntoso, me encantaba. Su ascendencia, ¿de dónde proviene? Le repito, de Chone, ¿no? Netamente de Chone. Mis abuelos y mis padres son de Chone, hasta ahí le puedo decir. Después ya hay ascendencia, mi bisabuelo por el lado paterno viene de Cuenca, por el lado de mi madre, de mi abuela paterna, viene de Irlanda. Mis abuelos maternos sí creo que son muy manavitas. Mi abuelo era de Chone y mi abuela era de Rocafuerte, ¿no? ¿A los cuántos años se casó, tuvo hijos? Bueno, me casé a los 26 años cuando terminé mis estudios universitarios. ¿Dónde estudió en la universidad? En Guayaquil. Guayaquil, con una interrupción de 20 meses que estuve entre Suiza y Centroamérica. Tuve la oportunidad de irme para allá y estuve por allá, ¿no? Y regresé para... ¿En la Universidad de Guayaquil o en la laica? En la de Guayaquil. En la de Guayaquil. ¿Y luego cuántos hijos tuvo con 3 hijos. nietos? ¿Cuántos tiene? Nietos tengo 5. ¿Bisnietos? No tengo. Todavía no tiene. No, todavía no tengo. ¿Cuáles son sus 3 máximas cualidades? Bueno, primero, pues para mí la base de todo es la honorabilidad, ¿no? La sinceridad y el ser una persona respetuosa, ¿no? Yo respeto, soy tolerante, pero diría básicamente que esas serían mis cualidades. ¿Y sus defectos? Quizá, si yo lo tomo como defecto, pues yo he sido un poco vehemente en mis cosas, es decir, bueno, una persona que quiero hacer algo y busco hacerlo, ¿no? De ahí un poco perfeccionista, por eso yo soy amigo de hacer yo mismo mis cosas, no me gustó nunca que tercera persona me lo haga. Por ejemplo, cuando estuve en estos cargos dirigiendo instituciones, yo mismo era el que dictaba las cosas, no le decía a otro, No delegaba a alguien más. hágame usted este escrito, no, yo mismo lo contestaba. ¿Qué significa la familia para usted? El hogar es el sitio más cálido y más agradable en el que uno puede estar. ¿Qué significado tiene para usted haber gestionado la creación y construcción de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí en 1985 y haber sido su primer rector, ¿no? Bueno, yo le diría que tendría dos significados. El uno, de haber hecho realidad, haber realizado un sueño. ¿Cuál es mi sueño? Mi sueño es ver una sociedad mucho mejor educada, mucho mejor preparada, más consciente de sus derechos y de sus deberes. Entonces, la vía para eso es la educación, ¿no? Entonces yo pensé que una ciudad como Manta y una provincia como Manabí, aparte de que tenía una universidad técnica, pero merecía tener otra universidad. Y el proyecto era también rendirle un homenaje, para mí un hombre inmenso, que es un orgullo de los manabitas históricos, que se llama en general Eloy Alfaro Delgado, que era un apasionado de la educación laica. Por eso yo insistí mucho en que la universidad se llame Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Repito, es un homenaje para mí que se le hizo al general Alfaro, que era un hombre que también creía en la educación, porque no se olvide que él quiso hacer un cambio radical en la educación y para eso él creó los normales. ¿Usted es la obra máxima que admira de él o aparte de las otras obras que él pudo haber La que hecho? más admiro, por supuesto, es la parte educativa, La parte ¿no? educativa. Pero él fue un estadista, Ah, sí. ¿no? Un gobernante que se preocupó por los demás.
Porque eso es lo importante. Cuando usted ve a tantos políticos preocupados por sus intereses, por sus ambiciones, no por sus vanidades, y encuentra un hombre dedicado a servir a los demás. Ese pensamiento de él, que está aquí en este llamado Salón de la Democracia en Montecristi, es un pensamiento extraordinario. Es decir, todo para ustedes, nada para mí. Es decir, primero ustedes, después yo. Dice, nada valgo, nada soy. Exacto. Todo para ustedes. Ese pensamiento es el que a mí me llena, ¿no? Y me hace sentir que este hombre sí creyó en el país. Por eso buscó unirlo, ¿no? Buscó unirlo a través de una red de ferrocarriles para que haya comunicación. Porque él es un hombre que hay que meditarlo bien, ¿no? Cuando él asume el poder, él ni siquiera conocía a Quito. Porque él no es que luchó por el poder. Él luchó porque haya más justicia, porque haya más ética, ¿no? Porque haya una mejor democracia. Por supuesto, un defensor a ultranza de la libertad. Era un hombre defensor a ultranza de la libertad. Si usted no piensa en los demás, es decir, primero, no se meta a ser político, o no se meta a tratar de meterse al servicio público. Y vuelvo a repetir para regresar a la pregunta, ¿no? Eso me motivó a mí muchísimo a que la universidad lleve el nombre de Alfaro, porque había muchísimas opiniones que inclusive por la prensa cuando luchábamos por la creación de la universidad, que por qué no le poníamos Universidad Autónoma de Manta, por decir, ¿no? Que por qué este nombre. Le decía, bueno, es que yo creo que Manaví le debe a él un homenaje, el país le debe un homenaje, no es un monumento en bronce, no es un monumento esculpido en piedra, no. Un homenaje que realmente haga sentir a los seres humanos que este hombre se preocupó por los seres humanos. Usted fue rector hasta el año 2015. 2015. Sí. Usted también fue alcalde de Manta de 1976 a 1978 con solo 33 años de edad. ¿Cómo fue ese tiempo de administración en la alcaldía tan joven y teniendo en cuenta también que había un gobierno de facto en ese momento con Alfredo Poveda, el Consejo Supremo en ese entonces? ¿Cómo fue llevar una alcaldía en esos tiempos? Bueno, primero el Consejo Supremo de Gobierno, que llamaba así el triunvirato militar de las Fuerzas Armadas, ellos optaron por entregar el poder a los civiles. En esta entrega, en este proceso de entrega de los poderes a los civiles, se reorganizaron las municipalidades, una de ellas por supuesto de Manta, y a mí, créanme, sin haberlo aceptado, porque esta es la historia real, ¿no? Se me nombró, de repente aparezco yo, que se dicte el decreto supremo nombrándome presidente del Consejo de Manta, porque cuando a mí me lo propone el coronel Carlos Molina, que era gobernador de Manaví, que en base a mis antecedentes, en ese tiempo yo era un abogado con mucho prestigio, buen nombre, etcétera. Además era el decano de la extensión de la Universidad Vicente Rocafuerte Guayaquil, que había aquí en Manta. ¿Decano entonces, en jurisprudencia? No, decano de la facultad. De la extensión. De la extensión. Ya. Se llamaba, porque la extensión de esa universidad equivalía como una facultad, ¿no? Claro. Entonces, el delegado acá, yo era un decano apoderado porque el rector me tenía muchísima confianza y muchísimo aprecio, ¿no? Entonces, toda esa trayectoria que yo tenía, ¿no? Había sido también un año rector encargado del Colegio 5 de Junio, porque yo soy un educador no de formación, sino de vocación, ¿no? Porque, como se lo decía hace un instante, a mí me parece que la educación es la única vía hacia un desarrollo sustentable, desarrollo humano sustentable, ¿no? Hacia la igualdad de las personas. Lo único que somos iguales es, en el fondo, en el conocimiento. Eso es lo que nos hace iguales. Entonces, en ese sentido, el coronel Molina dice, dado usted aquí en Manta lo estiman mucho, lo valoran mucho, ¿no? Usted va a ser el presidente del Consejo. Le dije, no, digo, déjeme nomás tranquilo que yo estoy dedicado a mi profesión y a esta extensión universitaria. Pero de repente me nombró. Y ya no pude yo excusarme y evidentemente se me provocó un choque porque tenía yo que buscar cómo resignaba muchísimo de mi trabajo profesional para dedicarme a la presidencia del Consejo, porque en esto sí, yo soy una persona que básicamente me gusta ser responsable. Cuando asumo a un reto, un desafío, me dedico, como se dice hoy día en el argot común, 24/7, me dedico a tiempo completo. Entonces ahí yo opté por esto,
vivir una vida un poco más intensa, trabajaba en mi oficina de 8 a 11, 11 y media. Y de ahí me iba al consejo hasta las 5 de la tarde. ¿No? Era mi horario normal. A las 5 regresaba a mi oficina hasta las 7 de la noche en que me iba a la universidad, porque la universidad era nocturna, ¿no? Entonces, ese era mi tiempo. Entonces, en la presidencia del consejo, en la alcaldía de Manta, tuve yo pues satisfacciones inmensas, ¿no? Porque todo lo que yo quise hacerlo, me dediqué muchísimo a eso, lo logramos. ¿Cuál fue la obra más representativa en su administración como alcalde? Bueno, digamos, desde el punto de vista de lo que era fortalecer la institución, porque para mí primero están las instituciones, fue el haber logrado un amplio financiamiento del municipio. Cuando yo recibo el consejo, lo recibo con un presupuesto de 14 millones de gastos y 12 millones de ingresos, sino un presupuesto deficitario. Yo lo dejé, después de los 20 meses que estuve en el consejo, el presupuesto en 69 millones de ingresos y 15 de gastos, es decir, con enorme superávit. Ahora, en la parte física, sin duda, lo que más me alegró a mí, digamos, lo más trascendente fue lograr el financiamiento de las obras de infraestructura de Manta, que estaban paralizadas, es decir, lo que era pavimentación, canalización de aguas lluvias, aguas servidas. Por eso es que en mi presidencia se pavimenta todo Manta, ¿no? Por supuesto, esto lo manejaba la autoridad portuaria de Manta, pero yo consigo el decreto como presidente del consejo para financiar 87 millones que estaban de déficit y le consigo esa plata para que Portuaria pueda terminar las obras. Entonces, para mí eso evidentemente fue una enorme satisfacción, porque fue una condición que le puse yo. Cuando ya me nombraron, le dije, bueno, hoy día, si ya ustedes no me nombraron, yo acepto que ustedes me dan esto. Pues ahí, por ejemplo, primero esto. Segundo, repito, primero la financiación del municipio que estaba con déficit. Segundo, estas obras de infraestructura que estaban paralizadas. Tercero, por ejemplo, el malecón de los esteros. Cuarto, recursos para proveer de energía eléctrica a toda la zona rural, porque Manta era una ciudad terminal. Usted no tenía sino una sola salida. Salía de aquí hacia Montecristi, ¿no? De Montecristi, por supuesto, poder irse a Jipijaba, poder irse a Puerto Viejo. Pero para acá estaba bloqueada. Era una ciudad que para acá no tenía, es decir, sus parroquias, hoy día son San Juan, Santa Marianita, San Lorenzo, etcétera, estaban totalmente separadas de Manta, no había carretera, era una carretera polvorienta. Entonces esa gente estaba botada. Y yo lo primero que hice fue el primer convenio que yo firmé en Manta fue con la empresa eléctrica de Manaví para poder electrificar la zona rural. Y eso, por ejemplo, para mí eso fue de enorme placer, porque yo sí sé lo que significa vivir en el campo, yo soy del campo, ¿no? Y sé también el valor de lo que es la luz para ellos. La luz y el agua. ¿No? Luz, más que todo. Eso es estar a oscuras, es terrible, es no tener energía eléctrica. La energía eléctrica es todo, es decir, usted hoy día no tiene agua si no tiene energía eléctrica, porque es a través de bombeos que usted logra tener agua. En fin, bueno, en todo caso, eso después vieron otras obras físicas que se programaron, como la remodelación del Palacio Municipal, ¿no? Ese Palacio Municipal que existe hoy día, que tiene una fisonomía arquitectónica del Ayuntamiento Español clásico, esa fue dejada por mí, ¿no? Yo lo conseguí los recursos para eso, para que se hagan los mercados de Santa Marta y los esteros, para proveer de un equipo caminero básico, porque el municipio que no tenía ni siquiera un tractor, nada, ¿no? El muro de defensa de los esteros, que estaba muy afectada por el mar. En fin, hubieron una serie de obras físicas, ¿no? Se hizo también una mejor nomenclatura de la ciudad, ¿no? Se hizo un plan de desarrollo urbano, ahí se pusieron las calles por números, porque Manta era una ciudad que estaba creciendo vertiginosamente. La única manera que usted tenía de volverla a programar mejor era a través de la enumeración de las calles. Hoy día, ¿cuánto sirve eso? Porque usted dice, bueno, es calle 20 y avenida 25. Para ubicarse en una ciudad, cuando repito, es una ciudad que no tiene esa trayectoria histórica que sí tiene, por ejemplo, Puerto Viejo, decir, ¿no? Manta, no se olvide que Manta va a cumplir recién ahora 100 años de cantón, ¿no? Antes fue una parroquia de Montecristi. 4 de noviembre. ¿Cómo ve la administración actual de la alcaldía de Manta? Yo estoy, como se lo decía al comienzo, no muy separado de la actividad mundana, ¿no? Entonces no puedo dar una opinión porque no tengo, es decir,
datos como para decir, bueno, esto está bien o esto está mal, ¿no? Sería un poco atrevido de mi parte hacer algún juicio de valor, ¿no? Escucho comentarios, ¿no?, de la gente que conversa, pero para hacer un juicio de valor tendría usted que estar revisar un poquito más datos y decir, bueno, lo hizo esto porque lo pudo hacer o no lo hizo porque no lo pudo hacer, etc. Recordemos que en 1978, ya casi para terminar su administración como alcalde, recordemos que en el país hubo un referéndum de consulta popular para elegir una nueva constitución. ¿Cómo se vivieron esos momentos allí? Bueno, yo creo que fue algo bastante emotivo cívicamente hablando, ¿no? Porque el país regresaba a la democracia después de la más larga dictadura que tiene en la historia del país. Virtualmente eran ya 8 años, y hasta el 79 en que se entregó el poder fueron 9 años de dictadura, perdón. Es decir, primero, cuando el doctor Velasco Ibarra se declara dictador el año 70, y luego el general Rodríguez Lara asume el poder el año 72, después viene el Consejo Supremo de Gobierno, para que fue el 75, y esto 76. Hasta el año 79, ¿no? Entonces el año 79 se entrega ya el poder. Entonces la gente estaba ansiosa de volver a la democracia, de volver a respirar aires de libertad, sin estos temores, porque usted sabe que en una dictadura, así sea mínimo, existe un poco de temor a la represión, a la represalia, ¿no? Y eso no es lo mejor para un ser humano. El ser humano quiere vivir en libertad, con libertad. ¿Su ideología en la actualidad sigue siendo el liberalismo? Sí, nunca dejé de serlo. Yo soy un liberal y aclaro, alfarista. No se olvide que Alfaro no solamente crea el Partido Liberal, que este es otro pequeño gran detalle, él crea el liberalismo radical, porque el liberalismo radical le da un rostro humano a la teoría, porque dice, sí, la libertad individual es un derecho, ¿no? Los derechos individuales hay que garantizarlos, pero los derechos individuales no pueden estar por encima de los derechos colectivos, de los derechos sociales, del interés social. Entonces, por eso él le adiciona el radicalismo. Que es, ¿no?, que evidentemente el interés general está por encima del interés individual, ¿no? Con este partido, en ese entonces, usted llegó a ser legislador por Manabí en 1979. En los actuales momentos sé que se está restableciendo el Partido Liberal, no sé si como radical, pero sí creo que me dijeron, tengo conocimiento de que se está restableciendo el Partido Liberal. ¿Cuál fue su mayor logro como legislador por Manabí en 1979 para beneficio de la provincia? Bueno, hubieron varios proyectos de ley que presentamos, unos se lograron, otros quedaron inconclusos, pero en forma concreta, ¿no? Yo diría pues, que la creación de la universidad es una cuestión en la que me dediqué durante todo el periodo legislativo, porque no fue fácil vencer esa resistencia que había para que se cree la universidad. Y luego también otra cosa que yo soñaba y que la dejé de alguna manera avanzada cuando fui presidente del Consejo de Manta, cuando fui alcalde, que fue la carretera Manta-Rocafuerte, porque como le decía, Manta es una ciudad terminal. Yo quería que Manta se una como centro urbano con el centro y norte de la provincia. Entonces esa carretera era para mí una imperiosa necesidad. Entonces yo conseguí una ley que establezca, que se declare de prioridad nacional y se obligue a que el Ministerio de la Pública haga esa carretera, y se la hizo, ¿no? De tal manera que ahí tendría usted Pero también. Esa ley ya vino a dar efecto ya con la presidencia de Jaime Roldós Aguilera. Eso se lo consiguió con el gobierno, el presidente era Osvaldo Hurtado, ya era Osvaldo Hurtado. Ya era Osvaldo Hurtado. Entonces eso fue el año 83 que conseguí esa ley. El ministro era el ingeniero Edwin Ripalda, entonces yo como legislador le dije que se había publicado la ley y que él estaba obligado a contratar esa carretera, porque era la única manera, porque había alguna oposición a esa carretera. Entonces, hicimos entonces yo le mandé una carta al ministro que si no hacía la carretera me obligaba a enjuiciarlo políticamente. Entonces él la dejó ya contratada y se la ejecutó realmente en el gobierno del ingeniero Pérez Cordero, ¿no? Pero ya quedó avanzada en la época del presidente Osvaldo Hurtado, ya comenzó. En ese entonces, cuando usted ganó las elecciones como legislador por Manabí, existían solo 7 partidos políticos.
En la actualidad existen más de 16 partidos políticos, agrupaciones políticas, entre movimientos también. ¿Qué opina usted al respecto? ¿Considera que es necesario que se permita a través del Código de la Democracia tener tantos partidos políticos? ¿Es bueno o no es bueno para la democracia del país? Digamos, yo lo que diría pues es que si usted no tiene un componente de seriedad en esto de creación del partido, si no hace usted que los partidos realmente tengan un ideal, un ideario, no tengan una doctrina, no tengan tesis que los obliguen a someterse a esas convicciones, a esos principios. Simplemente ustedes son agrupaciones que participan en elecciones para captar posiciones. No hay partidos políticos. Entonces ahí es donde se ha perdido todo. Usted puede tener 10 partidos políticos, sí, pero siempre y cuando tengan alguna tesis, alguna propuesta. Pero crear movimientos solamente y este es el problema que hay. El problema no es tanto en que haya una mayor participación, eso podría ser bueno también para la democracia. El problema está en que los partidos son agrupaciones convertidas en clubes electorales, que simple y llanamente aparecen para captar posiciones, es decir, una concejalía, una legislatura, ¿no? Para eso. Entonces, inclusive hay, pues usted sabe, dirigentes de partidos políticos que venden los puestos, ¿no? Porque hay personas que quieren llegar y no tienen un partido, entonces van donde el dueño del partido y le dice, sí, bueno, pero ese puesto vale tanto. Es decir, entonces esa inmoralidad es la que desacredita. Y esto evidentemente es porque no ha habido, ¿no?, un proceso, ¿no?, serio dentro de lo que es el Consejo Nacional Electoral de obligarlas a las agrupaciones políticas a que tengan tesis que las distingan. Antes usted sabía, por ejemplo, usted era conservador, era liberal, era socialista, era comunista, ¿no? Y esos eran los partidos políticos que existían. Claro, antes, por ejemplo, cuando usted participó, recordamos Concentración de Fuerzas Populares, el Partido Conservador, Nacionalista Revolucionario, Coalición Institucionalista Democrática y, por supuesto, el Partido Liberal Radical Ecuatoriano. ¿Qué opina del Partido Liberal que como que se está restableciendo? Mire, la ideología liberal pues es para mí, ¿no?, la ideología de mayor trascendencia en la historia de la humanidad. Es la gran artífice de este movimiento, o de este remesón, diría yo, que vivió la humanidad con la Revolución Francesa, y antes de eso con el movimiento independentista de los Estados Unidos, en 1776, donde usted consagra ya las libertad, igualdad y fraternidad. La tesis de los derechos humanos, ¿no?, que es fundamental para una sociedad democrática. Si usted no respeta los derechos humanos, no podemos hablar de democracia. Entonces, ¿quién es el gran artífice de eso? Es el liberalismo, con su trilogía de valores, ¿no?, libertad, igualdad y fraternidad, ¿no? Evidentemente, ese movimiento. Pero entonces el liberalismo es eso, ¿no?, es el que la humanidad hereda del liberalismo. Hoy día se usa por el liberalismo para todo. No es que tampoco esto es nuevo, ¿no?, porque ya desde la época de la Revolución Francesa habían dos vertientes del liberalismo, ¿no? Una vertiente que priorizaba o privilegiaba lo que era la parte productiva. Una derecha, ¿no?, y una izquierda. ¿No? Pero vamos a la parte esta, porque hoy día se lo toma mucho al liberalismo como una teoría meramente economicista, ¿no?, y mercantilista, y no es así, ¿no? El liberalismo está hablando libertad, sí, igualdad y fraternidad. Es decir, es una teología, una ideología completa en cuanto a lo que significa buscar un desarrollo humano, a lo que es humanismo, ¿no? Entonces, ese liberalismo no es cuestión de un nombre, es cuestión de una actitud y de una convicción frente a la vida, ¿no? Por ejemplo, por eso es que yo le digo, y usted me pregunta a mí qué soy yo soy un liberal alfarista, así me defino, ¿no? Porque no es cuestión de un partido, es cuestión de una ideología, es cuestión de una convicción, de principios, de valores. A usted le ofrecieron varias veces ser candidato a presidente de la República, ¿por qué no aceptó? Mire, es una pregunta buena, y es una pregunta que me deja a mí siempre con alguna duda de si debí
tener una actitud un poco más decidida de la que tuve. ¿No? En realidad hubieron 2 o 3 veces que se me planteó que acepte ser candidato presidencial. Año 92 lo considero yo muy prematuro, el año 96 y el año 2002. ¿no? Pero en el año 2002, donde realmente había ya un movimiento que había crecido, y había un ambiente bastante favorable, sobre todo en Manabí. Yo venía de ejercer exitosamente la presidencia del Consejo de Universidades y Escuelas Politécnicas de Ecuador, es decir, era una persona conocida nacionalmente, estaba bien vinculado nacionalmente. Ahí, cuando yo iba a tomar la decisión, tuve una conversación con un asesor político que usted necesita siempre, y de marketing, ¿no? Porque hoy día, con estas nuevas tecnologías de la información, usted necesita mercadear. Y él me dijo una cosa que fue la que me desmotivó, o me hizo tomar la decisión en el sentido de que... ¿Qué le dijo? Me excusaba, que si no tenía yo un financiamiento para mercadear o para... No iba a ser competitivo. Yo podía tener las ideas claras, estas son las palabras textuales, pero me dijo, vea, usted tiene las ideas claras, usted ve bien el panorama del país, lo lee bien, pero si no hay recursos para mover, ¿no? Y conversando con él, hablábamos de usted no es un hombre gastado políticamente, ¿no? Me decía, bueno, mire, usted puede ir, es como una carrera, puede ir usted con un carro nuevo, pero si ese carro nuevo no tiene gasolina, y atrás viene un carro viejo, ¿no? Con un equipo de mecánicos, con repuestos, con combustible de sobra, es decir, bien aprovisionado, ese va a llegar a la meta, usted se va a quedar en medio camino, ¿no? Va a arrancar muy bien, va a tener un mejor pique, pero se va a quedar. Entonces me dijo, bueno, si usted no tiene, y se lo digo a usted textualmente, si usted no tiene 3 millones de sucres para la campaña, mejor no se... Sucres en ese tiempo. Claro, perdón, de dólares. 3 millones de dólares, mejor no se meta, porque no va a tener cómo ser competitivo. Y evidentemente se lo digo yo a usted. Bueno, si usted me pregunta a mí, dice, ¿usted no quiso ser presidente de la República? Yo no, eso no, ese ha sido para mí el más grande honor. Entre la ciencia de gobernar y la ciencia de educar, me quedo con la de educar. Y entre el ser presidente y ser un buen ciudadano, me quedo con ser un buen ciudadano, ¿no? Y de haber sido presidente, ¿qué obras sociales más destacadas usted hubiera realizado a favor del pueblo ecuatoriano? Bueno, siempre preocupado de que todos vivamos, pues, primero con seguridad, en paz, con la mayor armonía posible, entendiendo bien que usted no va a encontrar nunca una homogeneidad en la sociedad, no. Se organiza bien las cosas, ¿no? Fija bien los objetivos, fija bien cuáles son sus metas, no tiene por dónde perderse. Pero si usted no está claro en qué es lo que quiere hacer, qué es lo que va a hacer, no tenga la seguridad que va a confundirse en medio camino, que es lo que le pasa a muchísimos que se improvisan, ¿no? Llegando a puestos públicos y no están preparados para eso. O sea, no voy a hacer alusiones personales, pero hemos tenido presidentes de la República que deberían sentir vergüenza de serlo, porque no estaban preparados. Usted tiene que conocer, ¿no? A una sociedad, ¿no? Haber tenido algún tipo de experiencia, ¿sí? No solamente decir, bueno, esto es lo que hay que hacer, sino saber cómo hacerlo para poder llegar a concretar en realidad lo que las personas anhelan, ¿no? ¿Usted hubiera estado enfocado más en el tema de la educación, quizás? No, en todo, digamos, usted no puede, digamos, priorizar una cosa y dejar al lado otra. Hay cosas básicas. Salud. Primero, la salud, que dicen que es la suprema ley de un pueblo, ¿no? Pero antes que la salud, seguridad, salud, educación, vivienda digna para la mayor cantidad de personas posible, empleo, servicios básicos, ¿no? De buen nivel y a buen precio, todas estas cosas. Usted no puede, digamos, entender que todo eso confluye para tener una sociedad con mayores niveles de bienestar, porque el objetivo es ese.
darle una mejor calidad de vida a todos, sin excepciones, sin privilegiar a nadie. Usted no tiene por qué privilegiar a nadie. Siempre el conjunto de la sociedad debe ser su prioridad, ¿no? ¿Cómo ve el panorama actual de la política en el Ecuador? Créame, no lo veo bien. No lo ¿Por veo qué bien. razón? No veo viendo al país para ningún lado. Usted me dice, vea, caramba, hago un esfuerzo por ver un futuro más promisorio. Digo, no lo puedo ver así. Veo que crece la delincuencia, veo que crece la inseguridad, veo que no hay una buena atención en materia de salud, que no hay una mejora cualitativa de la educación. Es decir, que no encuentre usted programas, ¿no?, consistentes, orientados a mejorar las condiciones de vida del conjunto de la sociedad. Es decir, cuando usted encuentra que no hay, ¿no?, estos componentes, dice, bueno, ¿cómo puede ser usted optimista? Es decir, entonces ahí pasa a ser que la persona optimista en estas condiciones, en estas circunstancias, termina siendo un pesimista mal informado, ¿no? De manera que hay que ser claros en esto. Yo no veo al país yendo para ningún lado. Todos desearíamos. ¿A qué cree que se debe todos estos problemas sociales? ¿La corrupción? A que ha habido demasiada corrupción primero, ¿no? Primero demasiada corrupción. La corrupción está vinculada muchísimo a la insinceridad, a la mentira, ¿no? Como decía Stefan Zweig, a la falta cuando de valores. existe mentira y corrupción, ¿no?, prevalece la farsa. Entonces no hay realmente una actitud sincera, honesta. Altruista. Por eso es que yo digo, bueno, si no hay honestidad, no hay nada. Es decir, la honestidad es sinceridad, es decir las cosas como se las siente y apegadas a la realidad de los hechos, ¿no? Decir lo que a uno se le ocurre porque le conviene, y no lo que realmente debe decirse, ¿no? El deber ser es importantísimo en cualquier actitud que usted tome en la vida, y mucho más cuando hay responsabilidad social.